and we are making clay floor with the earth, like a very special bedroom or apartment. Hello, bienvenidos a un nuevo día, una nueva aventura. Hoy el clima está súper frío. Ayer estaba todo despejado cuando recién llegué, el clima era espectacular. Ayer estaba un poco cansada, entonces no hice muchas cosas. Pero hoy empezamos tipo 10 de la mañana. La jornada son 4 o 6 horas, no estoy segura. Donde tienes que ayudar tanto haciendo jalea, ayudando a alimentar a los animales. Tienen conejos, patos, hay un huerto y actualmente están haciendo como una construcción aquí al lado. Hay varias actividades que realizar. Por ejemplo, aquí ahorita estamos en un espacio donde las personas pueden pintar, dibujar. Miren, aquí tenemos un dibujito de unos patitos y un montón de materiales. Estamos bastante lejos de la zona turística. Yo estaré aquí 5 días más y de ahí tengo que ir a Yerevan para tomar mi vuelo a Serbia. Ahorita acabamos de pelar manzanas para hacer jalea. Yo estoy descongelando pollo para cocinar. Somos 6 personas las que estamos ahorita aquí haciendo voluntariado. Hay personas de Irán, de Estados Unidos, de muchos países y es una experiencia muy interesante. Todas las personas son muy amables, todos intentan ayudarte a que tú te adaptes y a tus tiempos, no es como que tienes que hacer esto ahora y haz esto ahora, sino que te permiten adaptarte poco a poco y colaborar. Me llama mucho la atención que están construyendo un piso con arcilla, una técnica interesante. No sé si vayan a avanzar con eso, pero pues sí quiero meterle mano al asunto y aprender, porque ensuciándote las manos es como se aprende. Las actividades el día 2 aquí en mi voluntariado fueron bastante sencillas. Pelamos manzanas y las cortamos en cubitos para hacer mermelada. Aquí fabrican mermelada natural, artesanal, y la envasan aquí mismo, de modo que pues obtienes un producto orgánico, saludable y sin conservantes artificiales. Les estaré compartiendo actividades de 4 días de voluntariados para no hacerles el video tan repetitivo. Y bueno, para fabricar la mermelada básicamente pelas y picas las manzanas en cuadritos y posteriormente la pones, pues debes cocinarlas a temperatura baja y posteriormente procesarlas. Las dejas reposar al ambiente y luego se envasan y se reservan. Es lo que entendí del proceso. Miren, este es el espacio que les digo donde puedes hacer cualquier cosita. Y este es el paisaje. Vamos a abrir un poquito la ventana. Hace un frío. Miren ese paisaje otoñal, es mi primer otoño. Por ahí de este lado está el huerto. Y por acá vemos el hermoso paisaje que nos rodea. Ayer estaba más bonito, así que quizás al inicio del video les adjunte. Bueno, les voy a hacer un pequeño y rápido tour. Nueces que se recolectan aquí naturalmente. Y ahí también recolectan madera. Este es un espacio de cocina donde tienes diferentes materiales y diferentes ingredientes para cocinar. Y aquí estamos preparando una jalea mermelada de manzana. Este es mi primer voluntariado fuera de Ecuador. Como les había comentado, yo tengo experiencia, pero en Ecuador. Y la verdad, conocer personas de otros países con otras perspectivas, experiencias. Hay una pareja que me comentaba que ellos estuvieron en Malasia, en Tailandia, en algunos países asiáticos y han tenido experiencias maravillosas. Buenos días, hoy el día amaneció espectacular, el sol está radiante y me van a acompañar en cada una de las actividades que vaya a realizar. Por ejemplo, aquí se preparan los desayunos, han preparado pan fresco y aquí hay sandía que la puedes
consumir, pues aquí se tiene una alacena bastante completa y surtida para preparar un montón de deliciosas comidas. Y eso, ahora voy a desayunar y les muestro cómo continúa mi día. Bueno, me preparé este desayuno rapidito que es como un sándwich de queso, un cafecito instantáneo y un huevito con sal y pimienta. Aquí vemos unas peras deshidratadas que se hicieron ayer y pues ahora voy a comer rapidito porque a las 10 empieza el trabajillo. Les comentaba que actualmente somos 6 personas realizando el voluntariado. Pues cuando llegué ya se encontraban aquí 2 parejas que están viajando juntas. Ahorita están haciendo un piso y pues vamos a ayudar. Yo creo que están utilizando tierra natural mezclada con pasto y no sé si le pongan un poquito de cal, pero eso ayuda a reforzar la mezcla. Vamos a ver qué tal. Bueno, aquí empezamos las actividades continuando con la construcción del piso. Para esto se empezó hidratando y yo me coloqué las botas para machucar con los pies como si fuera vino la tierra. Es muchísimo más suave que trabajar con cemento porque la tierra obviamente no es tan pesada como el cemento. Entonces, si me ven sufriendo un poco es porque yo por naturaleza soy débil, o sea, soy delgada, no tengo mucha fuerza. Pero aquí estoy adaptándome y de verdad que es muy muy bueno hacer actividad física. Recién cuando empecé a trabajar aquí en la parte donde tienes que meterle ñeque, le tienes que meter fuerza a la vida y a las labores, me di cuenta lo mal que está mi estado físico y lo necesario que es hacer ejercicio. Entonces sí siento que me sirvió muchísimo pues mover mi cuerpo, como que volver a activar mis músculos porque es saludable, es bueno, es sano, te ayuda a mantenerte activo, te ayuda a mantener tu circulación, todo, o sea, todo tu sistema se mantiene, al estar activo, pues se mantiene en mejores condiciones. Bueno, aquí machucamos la arcilla para que no tenga ningún tipo de bolita ni de residuos que puedan alterar el acabado final. Se hidrata el piso con este compresor y posteriormente se va colocando una capa para posteriormente nivelar. Luego de esto tuvimos un pequeño receso, trabajamos 2 horas y 2 horas las tomamos para almorzar. Los chicos prepararon esta comida deliciosa y luego continuamos con la jornada en donde pues me puse a cernir tierra para que sea mucho más fácil de trabajar porque tiene piedras, es mucho más fácil, es necesario cernirla para que el producto final sea de una consistencia manejable. Primero utilizamos la barra pues para remover la tierra y posteriormente con la pala la colocamos encima de la cernidora. Papá siempre ha sido un hombre muy de carácter fuerte y él desde chiquitas pues nos ha criado con mano dura, enseñándonos que en esta vida hay que aprender a hacer de todo porque es importante, ¿no? Saberte defender y tener herramientas. Por eso pues desde chiquita supe cómo agarrar una pala. No te digo que lo hago perfectamente bien, pero al menos sé cómo agarrar una pala. Y pues también yo podría decir que hoy por hoy entiendo esta necesidad de mi papá de decirnos todo el tiempo: mijita, usted tiene que saber hacer de todo, tiene que mínimo saber cambiar un foco. Todo es importante y no para que tú vayas a servirle a un hombre, sino para tú defenderte en la vida, tener las herramientas necesarias para defenderte en la vida. Y quizás fue un poco duro, quizás fue un poco difícil, porque las niñas somos un poco más delicadas y quizás se nos hizo un poco complicado. Por ejemplo, cuando construíamos nuestra casita en Caluma, recuerdo que mi papá por lo menos nos ponía a cargar un bloquecito, pero para que aprendamos el valor del trabajo y el aprender a valorar las cosas. Porque si le pones sacrificio y empeño a las cosas, las valoras más porque te costó esfuerzo y trabajo, sudor de tu frente. Y se siente súper gratificante ver, ya vieron el progreso, al inicio había solo como una franja de 1 metro, pero ahora hemos avanzado casi 6 metros. Entonces
Se siente súper gratificante ver el fruto de tu trabajo, tu sudor y tu esfuerzo ahí. Hace frío, entonces me volví a poner este abrigo y pues así va progresando. Miren qué linda vista. Jamás pensé que iba a terminar haciendo este tipo de cosas en mi vida, pero algún día cuando tenga hijos y me pregunten, mami, ¿qué hiciste cuando eras jovencita? Les voy a decir, mira nena, terminé mi carrera, claro que sí. Pero ¿sabes qué también hice? Lancé al mundo a viajar, lancé a construir casas en Armenia con personas del otro lado del mundo. Me lancé a intentar aprender idiomas, inglés, en lugares donde jamás me imaginé. Y un montón más de aventuras y cosas, así que estoy muy orgullosa de mí. El día anterior, para la cena del día anterior les preparé un butter chicken masala. Intenté prepararles, pero me quedó un poquito muy picante. Normalmente el curry es picante, pero se me fue un poquito la mano. Y hoy para la cena intentaré prepararles una boloñesa. Lamentablemente la carne aquí es como mezclada cordero con res, entonces la consistencia y el sabor no quedó tan parecida a la boloñesa, pero pues es comida, así que igual lo disfrutaron. Este es el día 4 y vamos a continuar con el trabajo que habíamos dejado hasta ayer. Estamos haciendo la última capa superficial, que sería como la fundición del piso y el acabado del piso, que es como una capa de arcilla de aproximadamente 3 a 4 centímetros. Este sistema constructivo es muy interesante porque utilizas materiales orgánicos, utilizas arcilla, utilizas granulado fino de arena que se debe cernir, utilizas agua y utilizas paja. El pasto permite que se adhieran muchísimo mejor los diferentes aglomerados, de modo que al final obtienes una capa bastante consistente que al endurecerse puede tener algunas grietas, pero luego se debe fraguar y colocar agua para que al hidratarse pues las partículas logren compenetrarse mejor o adherirse mejor unas con otras. Vamos a terminar la otra mitad del piso. Estoy aprendiendo y creo yo habilidades que me van a servir para la vida y la verdad estoy disfrutando muchísimo la experiencia. Vamos a ver cómo hemos dejado el piso hasta el día de ayer y vamos a avanzar con la obra. Un dato súper interesante es que uno de los chicos que trabaja acá, que está haciendo voluntariado acá, se llama Amir, es de Irán y también es arquitecto, entonces no me esperaba que encontrara colegas del mundo por aquí, pero súper cool. Bueno, de este lado vemos cuánto hemos progresado el día de ayer con el piso y ahora vamos a terminar aproximadamente un 60% que nos falta. Aquí estamos avanzando y pues la verdad la experiencia está siendo bastante enriquecedora. Estoy aprendiendo muchísimo de este sistema constructivo y todos son muy amables, así que vamos a continuar. And we are making clay floor with the earth, like a very, very special bedroom or apartment. That it's now we are leveling. This is the last layer. After that, we will fill up the cracks with very liquidy clay to go inside, sit inside the cracks. And when it got dry, maybe a little sanding. After that, linseed oil and keep the stones and put a lock on it, a varnish. You know what my favorite thing about this new addition behind the house is? It makes the room on that side of the wall warmer. Because less heat is being lost from this, what used to be an exterior wall, to an interior wall. So in that room it's warmer. Ahora vamos a explorar un poco los exteriores. Hay una gran cantidad de animalitos y pues aquí se utiliza un sistema de reciclaje de comida donde se separa lo orgánico de lo inorgánico para alimentar a los animales, tanto a los patos como a los conejos. Continuando con la construcción, para este punto ya estamos en el día número 4 y hemos avanzado aproximadamente 2/3 del piso. Algo que me pareció súper cool, súper bacán, es que aquí tanto hombres como mujeres cocinamos, tanto hombres como mujeres batimos mezcla,
todo lo hacemos sin diferir, ¿sabes? Como menospreciarte por ser mujer, no puedes hacer esto o yo lo hago mejor. No, todos somos capaces de hacer todo y si no entiendes algo, pues te toman el tiempo de explicarte para que puedas aprender desde cero cómo se hacen las cosas con paciencia y pues con educación. Bueno, aquí el proceso de construcción de este piso se realiza tanto con un nivel que se coloca esta barra de alisado de piso, nivelado de piso. Y se utilizan llanas para ir nivelando manualmente y con 1 metro tomas la línea del nivel. El nivel que está allá al fondo es ese láser azul. Así concluimos con el avance del piso para el día de hoy. Los dejo con algunas imágenes de la perrita que cuida aquí este lugar, que es una perrita pastora. Es la primera vez que veo a un perro arreando cerdos, así que me pareció interesante compartirles esto. Miren la velocidad con la que corre. Y hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado y hayan aprendido también un poquito, hayan disfrutado tanto como yo el aprender nuevas cosas y el poder entender cómo funcionan otras mentes, otras culturas y cómo en comunidad se puede convivir por muy diferentes que sean las culturas y las personas. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por estar aquí. Chao, chao.